Hola, bienvenido a este curso en el que hablaremos de cómo, a través de un manejo efectivo de las emociones, tú podrás lograr que la relación de tu hijo se fortalezca a la hora de hacer la tarea, haciéndolo sentir inteligente, capaz y motivado por su propio aprendizaje. Quiero empezar por aclarar que el momento de hacer la tarea jamás debe ser un momento de tortura entre padres e hijos. Por el contrario, tú puedes hacer que sea un momento de éxito, en el que tú y tu hijo compartan el nuevo aprendizaje y a través de eso lo puedes hacer que se sienta inteligente, responsable y motivado por seguir aprendiendo cada vez más. Para lograrlo, te invito a tomar en cuenta los siguientes pasos. Primero, asegúrate que los ejercicios que le estén dejando de tarea vayan de acuerdo al nivel de madurez y aprendizaje de tu hijo. He visto muchos niños que en ocasiones pelean con sus padres a la hora de hacer la tarea. Y en el momento de hacer la evaluación para ver qué es lo que está pasando, me doy cuenta que sencillamente los ejercicios que están mandando de tarea no van de acuerdo al nivel de madurez y aprendizaje del niño. Y esto genera que el niño busque evadir esa responsabilidad a toda costa, porque la tarea lo hace sentir incapaz, tonto, poco inteligente. En estos casos es común ver a los niños que le están sacando punta constantemente al lápiz, se les cae el borrador. Mi amor, ponte a hacer la tarea. Ahí voy. Y se están distrayendo con cualquier cosa con tal de no enfrentarse a esa sensación de sentirse incapaces. Un ejemplo de esto es un niño que apenas puede leer las sílabas ma, fa y la. Y en eso la maestra le manda una tarea que dice, favor de leer el siguiente párrafo. Contesta a continuación las preguntas de la lectura de comprensión. Sencillamente este es un niño que no ha desarrollado la capacidad para hacer este tipo de ejercicios. En estos casos es necesario simplificarles la tarea. Entonces lo que tú le puedes sugerir es que únicamente lea las palabras que son de una sola sílaba. En el caso del párrafo, las subrayas, le pides que lo lea y tú lo felicitas por su esfuerzo, que se sienta inteligente porque él se está esforzando de acuerdo a su nivel de aprendizaje y madurez. Si tú observas que el aprendizaje de tu hijo está desfasado con los contenidos de la tarea que está mandando la maestra, haz una cita, habla con ella, para que platiquen y vean de qué manera pueden simplificar los contenidos de la tarea y así sea un momento de aprendizaje y de éxito para tu hijo. Punto número 2. Si sospechas de un problema de aprendizaje como dislexia, discalculia o déficit de atención, es muy importante que le hagas una evaluación a tiempo. En ocasiones el problema que estamos teniendo por el pleito de la tarea no es porque el niño tiene una sencilla inmadurez o no ha aprendido un concepto. Tiene que ver con problemas de aprendizaje casi invisibles como los que acabo de mencionar. Y digo casi invisibles porque en muchas ocasiones hay niños que cursan toda la primaria con este tipo de problemas sin ser diagnosticados a tiempo. Y al llegar a la secundaria ya no quieren seguir, están frustrados y cansados. Imagínate que fueras a la escuela 6 horas y te sintieras incompetente, poco inteligente. Y la realidad es que estos niños no son tontos, son niños muy inteligentes. Lo único que no saben es que tienen una manera diferente de aprender y hay que ayudarlos a que encuentren su propio camino. Cuando tenemos este tipo de problemas, es necesario ir con un neuropsicólogo. Si tú sospechas de un problema de aprendizaje, el neuropsicólogo es el especialista que te va a ayudar a diagnosticar con mayor precisión en dónde se encuentra el problema y cómo ayudarlo. Punto número 3. Asegúrate que tu hijo sienta que la responsabilidad de hacer la tarea es de él y no tuya. Hoy en día, en las escuelas, nos impulsan constantemente a los padres de familia a participar en el apoyo de nuestros hijos a la hora de hacer la tarea. Incluso en algunas nos mandan un diario donde hay que firmar en donde el niño anotó su tarea. Pero eso no quiere decir que nosotros los padres seamos los responsables de la tarea del niño. Desgraciadamente he podido comprobar que muchos niños de hoy en día así lo creen. Cuando en mi consultorio les pregunto, oye mi amor, ¿y tú por qué haces la tarea? Muchos de ellos me contestan, pues para que no se enoje mi mamá. En otras ocasiones les pregunto, oye corazón, en tu casa, ¿quién es el responsable de que hagas la tarea? A lo que muchos niños me han contestado, pues mi mamá. Y esto es muy peligroso,
porque esto resulta en niños que se sienten controlados para hacer la tarea, no sienten que ellos deben de hacerla por motivación propia y en ocasiones tenemos guerras de poder y rebeldías a la hora de hacer la tarea. Claro que es importante que los apoyemos y que estemos con ellos en ese momento, pero es necesario que nuestros hijos sean los que tomen la decisión de sentarse y ponerse a hacerla. Nada de llamarle 10 veces, siéntate, ya hiciste tu tarea, tienes que hacerla, por favor, siéntate, mi amor. No. A continuación te voy a compartir una técnica con la que tú le puedes regalar a tu hijo la responsabilidad de hacer la tarea. Mientras más pequeño empieces con esta técnica, mejor. Puedes comenzar desde preprimaria o tercero de preescolar. Te tomas un momento con tu hijo para platicar con él, lo ves a la altura de sus ojos y vas a empezar por decirle, amor, tú ya eres un niño grande y muy inteligente y quiero dejar claro que hacer la tarea es tu responsabilidad y no mía. Yo estoy aquí para ayudarte si lo necesitas, pero no voy a esperarte toda la tarde. Cuentas con mi ayuda entre 4 y 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde yo ya no te voy a poder ayudar. Y si tú tomas la decisión de no hacer la tarea, yo le voy a mandar una nota a la maestra diciéndole que tú decidiste no hacerla y que te ponga la consecuencia correspondiente en la escuela. Si tu hijo es muy pequeño y todavía no sabe leer la hora, puedes tomar un reloj como este y entonces le vas a indicar, mira mi amor, ahorita la agujita está en el número 4. Cuando llegue al número 5, yo ya no te voy a poder ayudar a hacer la tarea y no vas a contar conmigo. La nota que le vas a mandar puede decir algo así. Estimada maestra, el día de ayer mi hijo tomó la decisión de no hacer la tarea. Cabe mencionar que yo estuve en casa toda la tarde para apoyarlo. Favor de ponerle la consecuencia correspondiente en la escuela. Agradezco, como siempre, su apoyo en la formación de mi hijo. Tal vez pienses, pero qué vergüenza va a pasar mi pobre hijo si no lleva la tarea. Se va a sentir muy triste si la maestra lo deja 10 minutos sin recreo. Para eso exactamente son los sentimientos negativos. Son los que nos avisan cuando algo anda mal en nuestras vidas. No le pasa nada a tu hijo por sentir vergüenza porque no trajo la tarea. Al contrario, ese es el sentimiento que le está avisando que ha actuado en contra de sí mismo. Y si la maestra le pone una consecuencia, es lo mejor que te puede pasar, porque así tu hijo va a aprender de su propia decisión. Mira, más vale 10 minutos sin recreo a temprana edad que un año de preparatoria reprobado a los 17. Y lo mejor de todo, tú tuviste que pelear con tu hijo para que él hiciera la tarea. Él, a través de su propia experiencia, obtendrá un nuevo aprendizaje. Y es que no hay aprendizaje más poderoso que el de las experiencias, porque las experiencias nos enseñan a través de nuestros 5 sentidos y de nuestras emociones. Las emociones dejan una huella permanente en nuestro interior y así el aprendizaje es más efectivo. Para explicar este punto, te quiero compartir un ejercicio que yo hacía con frecuencia con mis alumnos de secundaria. Al terminar la clase, les pedía que sacaran una hoja, un lápiz y que guardaran todo lo demás para hacer un pequeño examen de repaso. Esa instrucción la repetía aproximadamente 3 veces. Y entonces me di cuenta que en la mayoría de los casos, la primera vez que daba las instrucciones, aproximadamente un 30% del grupo era el que seguía las instrucciones de manera precisa. Lo repetía una segunda vez y entonces más o menos 70% del grupo ya había seguido la instrucción. Después de la tercera, cuarta y quinta vez, ya no había mayor progreso. Generalmente tenía yo entre un 25 o 20% del grupo que por más que repitiera la instrucción, no seguían correctamente lo que yo había pedido. Después de contar hasta 10, los alumnos que tenían algo más además de su lápiz y su hoja, tenían un punto menos en su examen. Y luego me daba cuenta que esos alumnos que yo les había puesto el punto menos eran aquellos que habían aprendido con más claridad el mensaje, porque al día siguiente esos alumnos eran los primeros en guardar las cosas. Eso es la experiencia. Estos alumnos habían aprendido a través de más de un solo sentido. La vista al ver un punto menos, el oído al escuchar que tenían un punto menos
y sus sentimientos negativos de decepción o tristeza al tener un punto menos en su examen. Que quede claro, la experiencia es la madre de todas las enseñanzas. Promueve sentimientos de felicidad a la hora de hacer la tarea. Sí, escuchaste bien, dije sentimientos de felicidad. Para explicar por qué, te invito a conocer cómo funciona el cerebro cuando nosotros estamos aprendiendo. El cerebro está formado por unas diminutas células llamadas neuronas. Cuando nosotros aprendemos algo nuevo, las neuronas empiezan a estirarse una a una hasta formar conexiones entre sí. Esas conexiones forman circuitos. En la medida en la que nosotros practicamos el aprendizaje, el circuito se fortalece. Pero si dejamos de practicar el aprendizaje, las neuronas se desconectan y el circuito desaparece. Recientemente, los neurólogos descubrieron que existe un circuito específico para el aprendizaje. Este circuito facilita nuestra capacidad de entender lo que otros dicen, de resolver problemas y de ser creativos. Así que necesitamos asegurarnos que el circuito de aprendizaje esté encendido cuando nuestros hijos están haciendo la tarea. Y lo mejor de todo es que es muy sencillo. Solamente necesitamos hacer que nuestros hijos se sientan felices y relajados cuando hacen la tarea. Y tú te preguntarás, ¿pero qué tiene que ver la felicidad con el circuito de aprendizaje? Y es que cuando estamos felices, nuestro cerebro segrega una sustancia llamada dopamina, que hace que nuestro circuito de aprendizaje se encienda. Por el contrario, el miedo y el enojo son emociones que hacen que nuestro circuito de aprendizaje se apague. En un experimento diseñado para comprobar la importancia de la felicidad en el aprendizaje, pusieron a personas en dos grupos distintos. En el primer grupo, los expusieron a sentimientos positivos a través de videos donde los hacían reír y pasar un buen rato. En el siguiente grupo, los expusieron a sentimientos negativos a través de imágenes y películas que los hacían experimentar tristeza, enojo y ese tipo de sentimientos. Después de ver los videos, a ambos grupos se les presentó el mismo problema para resolver. En el grupo donde las personas habían experimentado sentimientos positivos, aproximadamente el 70% pudo resolver el problema. Y en el grupo donde habían experimentado sentimientos negativos, menos del 30% fue capaz de resolver el problema. Entonces ahora tenemos que ver de qué manera nos podemos asegurar que nuestros hijos experimenten sentimientos de felicidad a la hora de hacer la tarea. Las técnicas que a continuación se presentan tienen mayor efectividad cuando lo hacemos con niños muy pequeños, porque su primera asociación con la hora de hacer la tarea va a ser positiva. Es como cuando te acercan un bronceador y tú respiras y se te viene la memoria de las vacaciones, porque el bronceador y las vacaciones los hemos tenido en la misma circunstancia durante muchas veces. De igual manera, si nosotros hacemos que nuestro hijo experimente sentimientos de felicidad a la hora de hacer la tarea, él va a asociar el aprendizaje de la escuela con algo positivo, con una situación de éxito donde él se sienta inteligente. A continuación te comparto estas 4 técnicas. Primero que nada, sorpréndete de los logros de tu hijo cuando saque sus cuadernos y celebra con él su nuevo aprendizaje. A la hora de hacer la tarea, tómala con gusto. Y vas a decirle, a ver mi amor, ¿qué tienes que hacer aquí? Cuando te explique, le vas a decir, ¡wow! ¿Y tú solito ya sabías lo que había que hacer aquí? ¿Tú ya puedes hacer estas sumas? Oye, estas restas yo no lo sabía hacer a tu edad. También puedes hojear sus cuadernos y fijarte solamente en lo que ha hecho bien. ¡Uy, qué derechito está este margen! ¿A poco ya sabes divisiones de 2 cifras? Yo no sabía que habías aprendido tan rápido.
asegúrate que la admiración sea honesta y sobre todo que tu hijo se sienta orgulloso por sus propios logros. Punto número 2. Ponle su música favorita. Si tus hijos todavía son muy pequeños, es recomendable ponerles música clásica a la hora de hacer la tarea. Pero si ellos ya tienen música favorita, entonces que la pongan. Es recomendable que la utilices para actividades como colorear, recordar, pegar, hacer planas, esas planas muy aburridas que a veces tienen que hacer para mejorar su caligrafía. Definitivamente no hay que utilizar este tipo de música para memorizar palabras y estudiar cosas que tengan mucha mayor concentración. Cuando descubrí el efecto positivo de la música en el aprendizaje, decidí aplicarlo en mis grupos de primero de secundaria. Entonces les pedí que me grabaran un disco con sus 10 mejores canciones y así teníamos pues varios discos que poníamos durante las clases. Al entrar a la clase copiaba yo la información del pizarrón y durante los primeros 25 minutos poníamos la música favorita de mis alumnos. El resultado, un ambiente más relajado, alumnos más receptivos para copiar el pizarrón. A veces tengo recuerdos que todos se sabían la misma canción y mientras copiaban estaban cantando. Al momento de apagar la música ya se había acabado la hora de copiar. Tenía alumnos mucho más atentos, mucho más receptivos y lo que más me llamó la atención es que sus calificaciones en los exámenes empezaron a subir. Hoy en día ya sé que esos 25 minutos de música encendían su circuito de aprendizaje. Idea número 3. Ten material que les permita ser creativos para hacer la tarea. Estimular la creatividad del niño les va a ayudar a tener más habilidades para resolver problemas en un futuro. Y contar con diferentes materiales es una manera de estimular su creatividad. A veces ya tienen en la plana de caligrafía que tienen que hacer la misma. A lo mejor puedes decir, amor, hoy la vamos a hacer de diferentes colores, morado, verde, azul y amarillo. Cuando tengan proyectos especiales como cartulinas y maquetas, dales todos los materiales que puedas proveerles, también reciclables es muy importante para enseñarlos a cuidar el ambiente y de esa manera estimula su creatividad. Definitivamente esto también me resultó en mis clases con mis alumnos de secundaria. Les empecé a pedir que trajeran plumas de colores, crayolas y todo aquello que pudiera ser sus libretas divertidas en lugar de las típicas plumas azul y rojo. Y entonces copiaba yo la información en el pizarrón y ellos se veían más relajados porque tenían la opción incluso de ser creativos en sus apuntes de biología. Idea número 4. Utiliza juegos de mesa para repasar y practicar su aprendizaje. Puedes utilizar juegos como Candyland, Serpientes y Escaleras o cualquier tablero que tenga un camino por el cual avancen las fichas, solamente que lo vas a jugar distinto. Le das a tu hijo una ficha y a ti te das otra ficha. Y le vas a pedir a tu hijo que tire el dado. Después le haces una pregunta como por ejemplo, ¿quién descubrió América? O cualquier concepto que estés repasando en su guía de estudios. Si tu hijo contesta correctamente, entonces va a avanzar su ficha el número de espacios marcado por el dado. Después le pides a tu hijo que te haga una pregunta que él quiera, de algún conocimiento que él se sepa o incluso de su guía de estudio. Es bien importante que tú dejes que tu hijo tenga su sensación de éxito. De preferencia, deja que te gane, que vaya un poco más adelante que tú para que se sienta inteligente y capaz. Este juego es muy bueno porque se puede jugar con todas las edades al mismo tiempo. Suponiendo que tienes 2 hijos o 3 hijos, escoges las guías de estudio de cada uno de ellos, a cada quien le das su ficha y le preguntas las preguntas correspondientes a la guía de estudio que tengan que repasar para el día siguiente. En nuestra página de internet también tenemos un juego de mesa totalmente gratis para que imprimas, se llama El Camino del Saber y así puedes tú practicar con ellos aprendizaje y pasarla súper bien. Otros juegos que puedes utilizar son los juegos de memoria. Para eso vas a necesitar papel constructivo y vas a recortar 15 cuadritos de un color, por ejemplo morado, y 15 cuadritos de otro color, por ejemplo azul. Todos los morados van a tener las preguntas que quieras tú repasar y todos los azules van a tener las respuestas que tú quieras repasar con él. Después vas a colocar todas las preguntas de un solo lado y vas a colocar todas las respuestas de otro lado. El juego se juega de la siguiente manera. Le pides a tu hijo que levante una de las tarjetas de las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Coahuila? Si tu hijo contesta correctamente, le vas a permitir que tome una de las respuestas del otro lado. Pero si no contesta correctamente, no tiene permiso de tomar una de las tarjetas de la respuesta.
Vamos a suponer que la pregunta fuera 4 por 5 y tu hijo contesta 20. Le vas a decir, muy bien contestado, esa es la respuesta. Ahora te toca buscar el número 20 en la zona de las respuestas. Cada vez que encuentre una pregunta con su respuesta, tu hijo tiene un par. El que junte más pares al final del juego es el que gana. Con este estilo de memoria puedes repasar letras, números, guías de estudio. En nuestra página de internet también tenemos un juego totalmente gratis de memoria que sirve para repasar los sonidos de las letras con tu hijo. Ahora te presento el juego de las apuestas. Este juego lo he utilizado incluso con alumnos de preparatoria. Te voy a recomendar que juntes, que tengas a la mano ya sea M&M's o Skittles o Sweethearts o gomitas, cualquier dulce que sea pedacitos individuales que puedas manipular y mover con la mano. Entonces, si tú quieres ahora una versión más sana, puedes comprar esas gomitas de jugo de frutas que tiene Gerber, la marca Gerber, y así puedes aprovechar el momento de hacer la tarea y también la importancia de comer sanamente. El juego de las apuestas comienza así. En este juego, tú eres la banca o el dealer y tu hijo es el que va a apostar. Así que le vas a dar 10 gomitas a tu hijo. Vas a delimitar claramente la apuesta máxima y la apuesta mínima. En este caso, la apuesta máxima puede ser 3 y la apuesta mínima puede ser 1. Y luego le pides a tu hijo que coloque su apuesta en el centro de la mesa. Supongamos que tu hijo decide poner 3 gomitas, la apuesta máxima. Ahora sí le vas a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto es 6 por 8? Si tu hijo contesta la respuesta correcta, que es 48, entonces tú le vas a pagar su apuesta y él se lleva sus gomitas. Pero si tu hijo contesta incorrectamente, entonces las gomitas te las quedas tú. Al final, se comen las gomitas que ganaron cada uno de los dos. Si tu hijo te gana en el juego de las apuestas, aprovecha para reforzar ese sentimiento de triunfo, para que él pueda crear ese autoconcepto de soy un niño inteligente, puedo lograr lo que me propongo y también puedo con la escuela. Y el último punto es muy importante. Asegúrate de que a la hora de hacer la tarea, tú también estés de buen humor. Y es que las emociones son más contagiosas que el virus H1N1. Resulta ser que en nuestro cerebro existen un grupo de neuronas llamadas neuronas espejo. Y cuando nosotros observamos que una persona sonríe, las neuronas espejo se activan y nos mandan el mensaje como si estuviéramos nosotros también alegres. Y si nos descuidamos, en un momento dado también soltamos una sonrisa. Lo mismo sucede con las emociones negativas. Cuando nosotros vemos a una persona que está de mal humor, las neuronas espejo se encienden y si nos descuidamos también nos podemos poner de mal humor. Y es que estas neuronas tienen una función muy importante. Las neuronas espejo nos ayudan a poder comprender y sentir lo que las demás personas. Pero si estamos de malas o enojados a la hora de hacer la tarea, entonces podemos contagiarle esa emoción a nuestro hijo y le vamos a apagar su circuito de aprendizaje. Mira, revisa desde cómo le preguntas a tu hijo, ¿tienes tarea o tienes tarea o otra vez con la tarea? Tu tono de voz y tu sentimiento respecto a la tarea. Tal vez tú tuviste una muy mala experiencia en tu infancia con la tarea, pero esa no tiene que ser la experiencia con tu hijo. Si tú manejas estos 4 puntos que acabamos de compartir, puedes cambiarle su percepción de ser un niño inteligente, capaz y exitoso, porque lo vas a trabajar cada tarde con él. Ahora sí vas a aprovechar el momento de hacer la tarea para fortalecer tu relación interpersonal con él, para fortalecer su autoestima y solamente con recordar estos puntos que acabamos de mencionar. En resumen, asegúrate de que los ejercicios de la tarea vayan de acuerdo al nivel de madurez y aprendizaje de tu hijo. 2. Si tú sospechas de un problema de aprendizaje, hazle una evaluación a tiempo para que lo puedan encaminar y que su aprendizaje sea exitoso. Número 3. Asegúrate de que tu hijo sienta que la responsabilidad de hacer la tarea es de él y no tuya. Y finalmente, promueve que tu hijo se sienta feliz a la hora de hacer la tarea a través de las 4 técnicas que acabamos de compartir. Haz la prueba, tú mismo vas a ver la diferencia en unos cuantos días.